junto con la europea, se pusieron de acuerdo a mantener este punto de corte de 140-90, a pesar de que nosotros sabemos que a partir de 115-75, cada 20 de historia que subimos y cada 10 de historia que subimos, el riesgo de eventos cardiovasculares se duplica. Sin embargo, no significa que yo, si hago un tratamiento terapéutico y logro esa reducción, necesariamente reduzco los eventos cardiovasculares. Entonces, un poco basados en esto, es que mantenemos este punto de corte todavía por arriba de 140-90 y definimos a la hipertensión como ese valor, ya que es el punto a partir del cual hay ensayos clínicos controlados que superan los beneficios, los riesgos, al tratar al paciente por arriba de ese valor. ¿Está? Por eso, todas las guías internacionales y la europea, sobre todo, a partir del 2018 en adelante, siguen manteniendo este punto de corte. Aclaro que las últimas guías de la Sociedad Europea en sí son las de hipertensión, son las del 2023. Así que bueno, un poco para eso. Y algunas cosas interesantes con respecto a eso. Eh, es que, fíjense, la clasificación sigue siendo la misma que conocemos todos, pero agregar algo que me parece interesante, que cuando uno está en el consultorio es relevante, que son los estadios, ¿no? Fíjense, estadio 1, 2 y 3. ¿Y de qué me habla? Me está hablando lo que hacemos rápidamente a ojo cuando estamos en el consultorio, es decir, este paciente, ¿qué riesgo de hipertensión tiene? ¿Qué riesgo cardiovascular tiene? El estadio 1 es aquel que no tiene daño de órgano blanco, no tiene ninguna comorbilidad, enfermedad cardiovascular establecida, que me pueda permitir decir a mí que ese paciente tiene alto riesgo cardiovascular. El estadio 2, aquel que ya tiene un daño de órgano blanco por hipertensión o tiene una enfermedad renal o diabetes. Y el 3 es aquel que ya hizo una enfermedad por cardiovascular o un daño órgano asociado a hipertensión. Entonces, me parece interesante desde el punto de vista clínico, este estadio está bueno tenerlo en cuenta. Como modificación, ¿no?, a lo que nosotros tenemos clásico. Los grados de hipertensión ya los conocemos, se mantuvieron similares a los que veníamos antes. Ya sabemos la historia natural, la hipertensión no solamente nos va a llevar a la enfermedad cardiovascular establecida, ACV, AIT, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, etcétera, pero antes, en general, podemos encontrar los daños blancos subclínicos, y esto es lo que nosotros le decimos la historia natural de la hipertensión, ¿no? Esta es la historia natural, el camino que va haciendo la hipertensión hasta llegar a un evento cardiovascular y potencialmente secuelas, muerte. A lo largo del mundo, los otros países de ingresos medios siguen siendo las principales causas de muerte: cardiopatía isquémica, stroke, repasando rapidito nomás. Como carga atribuible, hay un montón de factores de riesgo. Nosotros sabemos que el sedentarismo, el tabaco, hay factores no modificables como el sexo, la edad, son todos factores de riesgo. Bueno, el que tiene mayor carga atribuible, casi hasta un 30% para cada evento, estudios muy grandes como el INTER-HEART o el INTER-STROKE, son cortes donde agarraron todos los factores de riesgo y los que tienen más carga atribuible sigue siendo la hipertensión. Por lo tanto, es un factor modificable o controlable, mejor dicho, que tiene alto impacto en estos eventos que son importantes por lo que veníamos diciendo. Para terminar la epidemiología, esto no es algo nuevo, tampoco, también ya sabemos que de todos los hipertensos, de acá hasta acá están todos los hipertensos, de acá, de todos los hipertensos, la mayoría hay un porcentaje que no está diagnosticado, y sabemos que de los que está diagnosticado, solamente un porcentaje chico está controlado. ¿Cuánto es ese porcentaje? Bueno, fíjense que de acuerdo a los ingresos, los diferentes países van a tener diferentes tasas de control, no necesariamente está relacionado con el ingreso, pero sí sabemos que los países occidentales y con altos ingresos llegan hasta un 50% de control. O sea, miren esto. Esto es Argentina, Renata 1 2007, Renata 2 2016, supongo que próximamente se arrancará Renata 3. Es un estudio de corte transversal que se hace multicéntrico, que se hace en diferentes provincias, se toman equipos validados y se agarra a la población cuando va a sacar el DNI, por ejemplo, o cuando tiene que hacer algún trámite que tiene que ver con la documentación de nación. Hay algunos bancos también que participaron, pero básicamente es ahí, se los siente, se les toma la presión con los métodos validados y estos son los registros que hubo. 24%, 26% de controlados en el 2007, 24% de controlados en el 2016. Todos estos hipertensos. Miren la cantidad de desconocidos. Entonces, de acá vemos que el problema de la hipertensión es este. Acá está el problema, acá es lo que tenemos que apuntar y nuestras próximas metas deberían tratar de reducir la cantidad de pacientes que no está diagnosticado, que no sabe que es hipertenso, y tratar de controlarlos a aquellos que saben. Hace 2 años se hizo un estudio en toda Argentina que se llamó Charter y mostraba que a través del registro, de la lectura del registro de historias clínicas electrónica, el 50% de los cardiólogos de Argentina toma la presión nada más, y de los clínicos el 30%. Y después, obviamente, estaba subido por subespecialidades como dermato y traumato, que eran 1, 2, 3%. O sea que esto depende de todos. Esto depende de todos. Porque nadie le pide a una especialidad que no afín, por decirlo de una manera, que haga un diagnóstico, lo trate, pero sí que pueda hacer un screening y derivarlo. Entonces, se puede hacer en un posoperatorio, se puede hacer en una sala de espera. Bueno, entonces esto
Esto, piensen ustedes en diferentes lugares, por ahí acá son clínicos, pero o trabajan en un consultorio, pensar estas estrategias para reducir este porcentaje es interesante y es algo a realizar. Después acá vamos a tener que utilizar otras cosas, ¿no? Pero en esta parte nos compete a todos los médicos en general. Es un poquito para la epidemiología, dónde estamos parados hoy en el mundo en Argentina. Eh, Después ya podemos agrandar preguntas, pero la idea era hacer un repaso rápido. Con respecto al diagnóstico, una de las cosas más importantes o problemas que tenemos acá en Argentina, pero también en el mundo, es que la mayoría de los equipos que hay para tomar la presión no son validados, solamente un 10%. Así que eso es un gran problema. Esta página es una página internacional donde están donde uno puede consultar los equipos que están validados a través de diferentes normas y van a tener, le dejo después la presentación, así pueden acceder y tener acceso y ver con qué estamos tomando. Si tomamos, bueno, perfecto, primero hay que tomar. Y si tomamos, con qué estamos tomando, es importante para poder empezar a hablar, sobre todo las especialidades afines, ¿no? Así que este es un problema, pero bueno, esta es la primera parte del problema, porque ¿qué nos dicen las guías internacionales del 2020 en adelante? Que siempre que podamos, hagamos diagnóstico de hipertensión, no con las valores de consultorio. Si lo voy a hacer, por empezar, decir un equipo variado. Vamos a ver ahí. Suponete que lo logramos, tenemos un equipo variado. Bueno, acá son las recomendaciones que nos dicen, mira, siempre que se pueda, vamos a tratar de hacer una medición fuera del consultorio, ¿está? Bueno, pero alguien va a decir, no siempre hay que tratar de escrinear o de alguna manera clasificar a los pacientes porque si no el costo o la disponibilidad es difícil. Fíjense que cuando tenemos un paciente con menos de 130-85, promedio, 3 mediciones, bien tomadas, uno podría evitar hacer una medición ambulatoria. Por el contrario, el otro extremo, cuando tengo más de 160-100 en el consultorio, promedio, 3 mediciones, bueno, podría evitar pedir una medición ambulatoria. Pero en el medio, que son la gran mayoría de nuestros pacientes, van a estar en este espacio de duda donde nos recomiendan hacer una medición ambulatoria, más que una medición ambulatoria, una medición fuera del consultorio. Bueno, che, ¿qué posibilidades tengo para hacer una medición fuera del consultorio? Bueno, las dos mediciones más importantes para hacer son la presión de 24 horas, o el MAPA, que le decimos nosotros, ¿tá? Medición ambulatoria de presión arterial de 24 horas, y la medición domiciliaria, con equipos también validados, ¿no? Eh, Esto probablemente ya lo saben, hay diferentes equipos, hay que buscar los aliados, hay diferentes protocolos, no me voy a meter en eso porque es muy técnico y si quieren después podemos hablar de todo eso. Simplemente para el consultorio, para el día a día, si tengo que elegir uno, ¿cuál elijo? ¿Es mejor uno que otro? ¿En qué estamos con respecto a esto de la evidencia? Bueno, miren, ahí estas son las recomendaciones de las guías europeas, cuando prefieren uno u otro. Hay algunas cuestiones como el diabético, la hipotensión postural, la isotomía, que tienen que ver con, claro, situaciones especiales, en momentos especiales, y bueno, necesito tener un registro de 24 horas para poder captarlas, por decirlo de una manera. Pero bueno, lo que tiene, y la hipertensión nocturna, obviamente, que tiene la posibilidad de medirlo en el mapa. Y el MDPA tiene que ver más con una evaluación de la reproducibilidad de las mediciones a lo largo del tiempo y también tiene que ver con el confort del paciente. Muchos pacientes prefieren hacer un MDPA antes que un mapa. Ahora, ¿hay alguna evidencia de que sea uno mejor que otro? Bueno, si me preguntaran hasta hace un año, iba a decir que el mapa sigue siendo el gol estándar y hoy las guías siguen en esa, en que el gol estándar para hacer diagnóstico es el mapa, basados un poco en que hay algunos estudios nacionales donde ven que el mapa encuentra, ahora vamos a hablar de los fenotipos de hipertensión, pero el mapa encuentra más pacientes enmascarados, aquellos pacientes que tienen la presión alta fuera del consultorio y no en el consultorio. Entonces, basados en eso, el mapa viene a ser un poco mejor, entre comillas, para encontrar a esta población y podría ser más útil que el MDPA. Eh, y está claro que igualmente no encuentran los mismos pacientes, no encuentran los mismos pacientes. Hay un 10% de pacientes que solo los agarro con el MDPA. Y por el contrario, hay un 30% o 40% ahí de pacientes que solamente los encuentro con el mapa, si hago la MDPA. Entonces, ojo, porque si bien el mapa es el que, digamos, el que abarca mejor o el que encuentra más pacientes hipertensos enmascarados y clasifica mejor, no significa que no sea absoluto, digamos, y que generalmente son métodos que se intenta hacer de forma complementaria a la hora de evaluar al paciente. Sigo sumando. Hay un reciente estudio donde muestran que los pacientes que tienen los dos periodos elevados, tanto MAPA como hipertensión, tienen peor pronóstico que aquellos que tienen solo uno. Así que son medidas complementarias, por decirlo de alguna manera. Si tengo que elegir uno, el MAPA probablemente sea mejor. Y hay que tener en cuenta que si vamos a hacer medición domiciliaria, respetemos los protocolos, ¿no? Que ustedes probablemente lo sepan, son 4 o 7 días, 2 a la mañana, 2 a la noche, números enteros, promedio, diurno, vespertino, el promedio de 24 horas. Y ahí digo, sí, eh, tengo una medición domiciliaria bien hecha, ¿no? No vale decirle, bueno, andá y tomate la salita de tu casa
con lo que haya. No, todo eso son automediciones, pero no son medición domiciliaria de presión arterial. Si después tienen dudas, lo aclaramos, pero recuerden eso. Esto es lo que les estaba diciendo. Acuérdense que los fenotipos de mapa son cada vez más importantes. Las guías cada vez hacen más hincapié en esto porque pareciera tener diferentes pronósticos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, por acá tenemos los valores de presión ambulatoria. Acá estamos tomando como si fuera MDPA. Por debajo de acá estarían valores altos ambulatorios. Por acá abajo, normales. Y esta línea va a separar los que están de este lado, consultorio normal, o sea, menos de 140 y aquellos altos. Entonces acá puedo delimitar cuatro fenotipos. Aquel que tiene presión normal en los dos mediciones, el que tiene alto en las dos mediciones, pero después hay dos fenotipos más que ustedes ya conocen, que es guardapolvo blanco y hipertensión oculta, que hoy en día se opta más por decir enmascarada que oculta. Con respecto a eso, acá fíjense que hay un porcentaje muy alto. En nuestra unidad hacemos epidemiología, tenemos estudios de prevalencia y eso, y vemos que nuestra población también tiene estos porcentajes que rondan entre el 20 y 25%, e incluso tenemos un porcentaje de hipertensión enmascarada mucho más alto que la población general, probablemente porque somos centro de derivación y el paciente viene derivado de su médico de atención, pero llegamos a tener 30% de hipertensión enmascarada. O sea que cuando miro, casi la mitad de los pacientes no son bien clasificados en consultorio. De ahí esta recomendación que dice, bueno, traten de hacer una medición ambulatoria. ¿Está? En cuanto al pronóstico, sabemos que el guardapolvo blanco se creía que era una situación totalmente benigna, pero ojo, porque cada vez hay más, digamos, bibliografía y estudios donde a largo plazo, el hipertenso guardapolvo blanco tiene más riesgo que un normotenso. Obviamente son estudios a largo plazo, por lo tanto, nosotros tenemos una foto inicial del paciente y después no tenemos un seguimiento. Entonces, quizás ahí se establece la discusión de, bueno, quizás lo que necesite ese guardapolvo blanco es una medición ambulatoria anual y ver que siempre esté acá y no que de repente pase a esto, ¿no? Bueno, y el enmascarado está muy claro que aumenta el riesgo cardiovascular y los eventos cardiovasculares prácticamente con la misma magnitud que ser un hipertenso sostenido. ¿Está? Lamentablemente, todavía no hay ensayos clínicos que nos demuestren claramente que tratar a un hipertenso enmascarado sea mejor que no tratarlo o seguirlo por consultorio y tratarlo solamente con el consultorio. Por ahora. Hay un estudio que se está realizando esto, que se llama Master, del cual estamos participando. Un ensayo clínico, ¿no? Bueno, esto es algo nuevo que lo quise agregar. Las guías se expidieron y hay guías, recomendaciones internacionales donde también se expiden, porque, bueno, vieron que está de moda usar el Cufles, que le dicen, o lo pueden leer como Cufles, o eh, equipos semanitos, básicamente, donde no, wearable, tecnología wearable, que le dicen, perdón, en inglés. Eh, pero bueno, con respecto a esto, no están recomendados, ¿está? Por muchos motivos, algunos de ellos como que la validación todavía no está estandarizada, eh, los equipos necesitan calibrarse cada cierto tiempo y no está establecido cuál sería el tiempo ideal, son muy heterogéneos los equipos de wearable que hay en el mercado, y además, no sabemos en qué momento pueden dejar de funcionar en algún punto, porque esto o sea, lo que hacen no es medir la presión arterial en sí, sino es calcularla a través de un montón de variables que son medio una caja negra y predice la presión arterial. ¿Está bien? Hay algunos equipos que se han probado, un equipo sueco que se llama Alquien, ni siquiera está en Argentina todavía, que demostró con mediciones ambulatorias tener buena correlación, pero solamente eso, y solamente con los periodos diurnos. Así que esto seguramente es un campo de investigación que va a seguir avanzando, pero hay que tener mucho cuidado porque está muy crudo, por decirlo de alguna manera, hasta ahora, y tenemos que esperar que esto se estandarice. Les digo porque muchas veces la gente va más rápido que la evidencia. Y para tener cierta postura como médicos nosotros delante de esta tecnología que va avanzando. Bueno, primera parte, vamos volando, ¿no? Lean, si estoy muy rápido podemos ir más despacio. Me Estamos avisas. perfecto, Juli, no, lo vamos a ver. Bien, vamos a otro capítulo importante que es la evaluación de riesgo cardiovascular y ver qué cosas nuevas por ahí se empezaron a hacer o por ahí ya venían haciendo, pero qué dicen las guías nuevas que hay que hacer. Nosotros, o por lo menos en el hospital nuestro, siempre tratamos de seguir un poco lo que hacían las guías argentinas, en el sentido de que el paciente que ya tiene un daño cardiovascular establecido se considera un paciente de muy alto riesgo cardiovascular, y dentro de esos enfermedad cardiovascular establecida, consideramos a el evento cardiovascular, y si no tiene evento, pero tiene daño de órgano blanco o diabetes, hablamos que era de alto riesgo cardiovascular, pero son pacientes que están, digamos, en la cúpula de la pirámide, donde decimos estos pacientes tienen un riesgo entre 15 y 20% de hacer un evento cardiovascular o mortalidad cardiovascular, ¿no? 15-20% de hacer esos dos eventos a los 10 años, ¿no? Eh, Che, pero otros scores dicen 7%, ¿por qué? Porque esos evalúan solo mortalidad cardiovascular. Hay que ver el outcome de los scores, siempre.
Bueno, en fin. A todo eso, si nosotros tenemos esto, no tiene mucho sentido realizar ningún tipo de score ni nada, porque ya sabemos que el paciente está en el lugar más alto del riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué pasa si no es así? Bueno, probablemente lo que hagamos es, voy a ir para acá, probablemente lo que hagamos es alguna evaluación de daño órgano blanco, para ver si tengo un hipertenso en el consultorio, no tiene ningún evento cardiovascular. Bueno, primero quiero ver si mi hipertensión daña algún órgano y ahí le voy a pedir una serie de estudios para evaluación. Bueno, ¿cuáles son esos estudios que debería pedir? ¿Cuál es lo que no me debería faltar? Bueno, las guías europeas y las últimas internacionales, bueno, las guías europeas 2023 nos expiden, nos ponen el cartelito y digan, bueno, ustedes busquen el daño blanco como puedan. Todo esto está recomendado y se puede hacer y demostró que tienen más riesgo de eventos cardiovasculares. Electroecocardiograma, RAC, relación con la creatinuria. Esto es velocidad de onda de pulso. Nosotros en el hospital disponemos un equipo para hacer, para medirlo. Ecografía carotidia, ecografía carotidia femoral, calcio de score sí, coronario, y bueno, índice tobillo-brazo, resonancia o test cognitivo. Todo lo podemos hacer, no se expide, no dice nada. Y la realidad es que, bueno, no todos tienen ni el mismo costo ni la costo-efectividad. Las guías internacionales nos dicen que como mínimo deberíamos tener un electro, un ecocardiograma y un laboratorio con evaluación de microalbuminuria. Así que como mínimo vamos a tener eso. Y el resto, bueno, todavía hay un camino por recorrer. Habría que ver, entonces, bueno, ¿cuál es el más precoz? Bueno, está visto que la velocidad de pulso es precoz, que cuando uno busca una placa de atenoma tanto a nivel carotido como femoral, logra reclasificar al paciente también. El escarzo de score coronario también parece ser temprano, con menos de Ciana Gatson, que es la unidad que miden, el calcio. Todos parecen ser tempranos y reclasifican al paciente, o sea que cumplen esa parte. Lo que no está claro es si yo decido tratar a un paciente, o me cambia la conducta de tomar tratamiento a un paciente por tener un daño en alguno de estos órganos y en alguno de estos evaluaciones, si tengo algún beneficio. Entonces, hasta que eso no esté bien claro, uno podría ser escéptico y no evaluarlo, no necesariamente hacer estas evaluaciones, aunque si ustedes tienen disponibilidad con nosotros, a veces para algún grupo de pacientes nos sirve para reclasificar el riesgo. Estoy diciendo, paciente de 40 años, más femenina quizás, con una hipertensión grado 1 y no mucho de LDL, no tabaquista, bueno, uno diría, este es un riesgo bajo o intermedio, ojo, ¿no? Habría que hacer el pero bajo, medio, y le pido una velocidad de pulso porque sospecho que, no sé, tuvo una R o tuvo un trastorno hipertensivo del embarazo. Digo, bueno, esta paciente no es sana del todo y encuentro una velocidad de pulso aumentada, o sea, rigidez arterial, o encuentro un score de calcio coronario elevado, y ese paciente me lo va a reclasificar al riesgo, ¿no? Ahora, vamos a ver que los pacientes con alto riesgo uno los trata farmacológicamente. Esta conducta, este cambio de conducta que yo hago por este estudio que hice, ¿me modifica los outcomes del paciente? Bueno, eso no está. Así que eso es lo que uno se tiene que llevar, me parece. ¿Cuáles tengo que pedir sí o sí? Porque aparte me sirven para ir monitoreando y viendo si voy bien o no. Y cuáles todavía los puedo pedir. Sé que aumenta el riesgo cardiovascular, sé que aumenta el riesgo de eventos si los tengo, pero tener eso en cuenta. ¿Tá? Entonces, decíamos, si no tiene ninguno de esos daños de órgano blanco, que me lo ponen al paciente acá, en alto riesgo cardiovascular, me siguen, ¿no? Pasamos a evaluar el riesgo cardiovascular con algún score. O sea, no tiene evento, no tiene diabetes, no tiene enfermedad renal crónica, no tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, no tiene microalbuminuria y, bueno, suponete que tiene disponibilidad, no tiene rigidez arterial, ponele. Vamos a pasar a hacer una evaluación con los scores. ¿Cuál score usar? Bueno, otra discusión para otra clase. Las guías europeas nos dicen que usemos el score 2. El score 2 lo que tiene de bueno es que mm, estratifica a los pacientes también de acuerdo a la edad, más allá de que la edad es una evaluación continua, también está estratificado y eso ayuda a predecir mejor el riesgo. Y bueno, es un score que se puede utilizar. Esto hace que sobreestime menos el riesgo en aquellos añosos, que es lo que pasaba antes con el score común, y que estime más alto el riesgo de aquellos pacientes más jóvenes, que eso era un error que tenía el score anterior. Perdón que me pongo algo que acá. Bien. Así que eso es algo que suma este score. En Argentina ustedes van a leer que ponen las guías de la OMS, de la Sociedad Panamericana, dice que usemos esas guías, pero bueno, estos son cortes de estudios de pacientes, son cortes de pacientes que lo siguieron a lo largo del tiempo, por lo menos 8 o 10 años, y que realizaron eventos cardiovasculares y en función de eso utilizan una regresión logística o otro tipo de modelos como el COX y aún el modelo. Bueno, los scores que basaron para hacer la OMS son 1000 pacientes de Uruguay y algunos de Latinoamérica, 300 pacientes de Latinoamérica. Entonces, bueno, está bien, no usamos el europeo, que tiene cortes de 100.000 pacientes, porque son de otro país, pero sí usamos lo de la OMS. Así que, nada, se las tiro ahí, vayan a buscar y ver cuál score pueden usar ustedes. Hay otros, están los de América, los de AJA, y bueno, esto es un tema de discusión y que probablemente ya se está haciendo probablemente no, se está haciendo
estudios y bibliografía en función de esto para hacer nuestros propios scores. Bueno, suponete que hice este score, clasifica al paciente, usé el score 2 y clasifica al paciente. Esto es debatible y al final si quieren debatimos y si hay alguien que defienda a este o al otro, lo discutimos, está buenísimo, me parece súper divertido. Y bueno, lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, suponete que tenemos un paciente con bajo riesgo, moderado riesgo, y aún hay más. ¿Por qué? Porque esta es la realidad. Nosotros en los scores, como decíamos, en estos modelos, metemos variables que tiene la mayoría de la población. Pero después hay un montón de variables, ¿ven? Tabaquismo, edad, sexo, presión, LDL, y listo. Eh, Sin embargo, no estoy evaluando otros factores de riesgo que ampliamente demostraron que aumenta los riesgos de eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular, pero no tenemos una magnitud en comparación con el resto. O sea, no podemos meterlos en el score. Entonces, estos se llaman, o los nombra las nuevas guías como modificadores de riesgo cardiovascular, y acá entran algunos que les marqué ahí, que, bueno, son de alguna manera nuevos y algunas condiciones que son nuevas que tengo que tenerlas en cuenta, que habla de modificador de riesgo, donde podría, si tengo cierta cantidad, ¿qué cantidad? No establecida, de factor de riesgo, transformar a ese paciente en un riesgo más alto. ¿Está? No se puede hablar de cantidad, porque claramente no es lo mismo tener una frecuencia más de 80 que tener un hígado graso no alcohólico, ¿no? O sea, perdón, una steatopatitis alcohólica o una steatopatitis, ¿no? Me siguen. Entonces, no son cuantificables, no está cuantificado ni son comparables entre ellos. Sí, hay que tenerlos en cuenta para conocerlos y modificar el riesgo de ese paciente inicialmente. Esto como novedad de riesgo cardiovascular en las guías nuevas. Y si hasta acá no nos pelearon, no nos peleamos y hasta acá no creen que soy un chanta o lo que sea, bueno, ahora empezamos quizás un punto muy álgido en los últimos años, que son los objetivos, claramente, ¿no? No me voy a, esto es otra clase aparte, podemos estar discutiendo un rato largo. Miren, guías europeas 2018. Decían que teníamos que llevarlo a menos de 140-90 a todos los pacientes, y si podíamos, y lo toleraba, menos de 130-80. Bien. Guías nuevas, 2023. A todos, menos de 130-80. Bueno, entonces uno dice, estas recomendaciones de llevarlo a menos de 130-80, ¿estaban basadas en qué? Antes. Bueno, metaanálisis de Sanchetti, año 2016, o sea que ya para el 2018 ya estaban las recomendaciones. Esto es, reducción de estos eventos que están acá en función de una reducción estandarizada de presión arterial, que es de -10 y -5 para el sistólico de esto. ¿Está bien? Está estandarizado. Cuando reducimos, cada 10 milímetros que reducimos, fíjense cómo se va reduciendo la mayoría de los eventos cardiovasculares. Si después esto son metaanálisis, hay 48 ensayos clínicos acá por lo menos. Si esto después lo analizamos por su grupo, vamos a ver que los que mayor beneficio tienen son aquellos que tienen muy alto riesgo cardiovascular. Esto es low, medium, high, very high. Todos los que tienen muy alto riesgo cardiovascular son los que más beneficio tienen con estas reducciones cuantitativas de la presión arterial. Bueno, eso no demuestra nada. Y en el análisis por su grupo, aquellos que llegaban a los valores menos de 130 aún mantenían esos beneficios. ¿Tá? O sea que a partir de este metaanálisis, junto con otro, bueno, esto es con la presión arterial diastólica, es lo mismo. A partir de este metaanálisis y este otro, es que las recomendaciones, bueno, en realidad todo esto arranca con el SPRINT, ¿no? Que es un ensayo clínico controlado autorizado, donde se le autoriza a tener pacientes con alto riesgo cardiovascular, evaluado por diferentes criterios, no al caso, pero alto riesgo, a objetivo de tratamiento, menos de 120 sistólica, estándar, menos de 140, ¿no? Y a partir de ahí, que se ven que se reducen los eventos cardiovasculares, bueno, empieza toda esta revisión de las cifras o los objetivos de cifras de presión arterial, pero sumado a ese estudio tiene un montón de críticas, de discusiones, pero bueno, se logró un objetivo de reducción de presión arterial. Se medían los valores de presión de consultorio no supervisados, por eso el valor que se usa para los metaanálisis no es de 120 y de 130, porque se estableció que había 10 milímetros de diferencia. Bueno, miles de discusiones con esto, pero basados en ese ensayo clínico surgieron todos estos metaanálisis que les estoy mostrando, donde se vio que el beneficio por debajo de 130-80 existía. Existir, por lo menos parece existir. Eh, Fíjense, esto es lo mismo, acá está estandarizado por 10 milímetros de reducción sistólica, y acá cuando lo vemos de acuerdo a las cifras de presión arterial que llegaban, eh, vemos que los beneficios se mantenían aún con cifras de menos de 130-80. Entonces, bueno, hasta ahí uno podría decir, eso era hasta el 2018. Ensayo clínico Sprint 2015, metaanálisis del 2016-2017, guía 2018 nos dice, che, tratemos de reducir menos de 140-90, si podemos, si el paciente tolera, vamos más abajo, pero las guías 2023 nos dicen, ya está, no, eso es algo de pasado. Ahora, a todos.
menos 130/80. ¿Qué cambió? Uno diría, tiene que haber un ensayo clínico nuevo que se haya hecho con estas cifras y tendría que haber sido claro, con una magnitud adecuada, y ahí todos vamos a decir, sí, vamos todos con menos 130/80. Sin embargo, cuando uno mira, del 2018 al 2023, el único ensayo clínico que se realizó con objetivos terapéuticos es el STEP-TRIAL. Es un estudio que se hizo en China con pacientes adultos mayores. Para ingresar tenías que tener mayor de 60 años y alto riesgo cardiovascular evaluado por diferentes core, no importa, es como un sprint de añosos. Eh, y el objetivo era un poco menos ambicioso, era menos de 130. Eso es lo importante. Y el control era menos de 150, o sea, era un poco menos estricto. Y bueno, en este caso sí hubo una reducción de eventos cardiovasculares también, a pesar de que eran pacientes adultos mayores. Pero esto de ninguna manera nos puede tirar como para decir, bueno, a todos los pacientes menos de 130/80. Es un ensayo clínico más que hubo. Y por otro lado, eran pacientes especiales en una región particular, con muy alto riesgo cardiovascular, que estamos diciendo, o sea que de ninguna manera afecta a toda la población, esto no es población general. Entonces, ya ahí dudamos. Y después, ¿qué otras evidencias hubo en este tema? Este metaanálisis nuevo, con 48 ensayos clínicos randomizados, pero miren esto, se hizo el mismo análisis, o un análisis muy similar al que se hizo en el análisis de Sanchetti, que era el primero que les mostré. Bueno, el outcome primero no hay mucha discusión, stroke, YAM y insuficiencia cardíaca y muerte, ¿no? Un análisis por intención de tratar, bueno, no hay mucha discusión ahí. El tema es que cuando se analizó eran aquellos pacientes que estaban con medicación versus placebo y aquellos que estaban con dos medicaciones. O sea que en realidad, sí, las reducciones son no solamente por fármacos, digo, entre diferentes fármacos, sino que también hay pacientes que no se los trató farmacológicamente. Entonces, la verdad que eso es muy difícil de poder comparar. Y esto también, nuevamente, estandarizado. La reducción de 5 milímetros de hazard radio dio a favor de reducción de eventos cardiovasculares y de mortalidad total también, no solamente cardiovascular. O sea que, ojo porque acá estamos mezclando un poco. Aquellos pacientes que tenían, se analizó también si tenían o no eventos cardiovasculares previos como interacción y también se demostró. Pero bueno, después hubo dos metaanálisis, mucho más interesante esto, Cochrane del año 2020, donde miren, acá es mucho más específico, porque acá ya estamos diciendo, bueno, yo quiero ver aquellos ensayos clínicos, pero que comparen menor a 135/85 versus menor a 140/90. O sea, no que tengan menor a 135/85, sino cualquiera que ponga como objetivo una rama menor a eso, versus aquellos con menor a 140/90, eh, y que evalúen mortalidad en población general. Y fíjense que ahí pasamos de 48 ensayos clínicos que habíamos metido en el anterior a 11 ensayos clínicos. Un número de pacientes que es bueno, pero 11 ensayos clínicos. Entonces, me parece que acá representa mucho mejor el problema o la pregunta de investigación o la pregunta clínica que uno quiere responder. A mí no me interesa si baja de 160 a 150, ya sé que la presión, cuando voy reduciendo, disminuye los eventos cardiovasculares en general. Mi pregunta clínica es, ¿lo trato por debajo de 140, 90 o más bajo todavía? Y miren esto es rápidamente, ¿no? Podemos analizar mucho más, pero miren, el riesgo relativo para mortalidad total, no hubo diferencias. Y con un nivel de certeza de la evidencia, o sea, cuando tamizaron a todos los ensayos clínicos y les pusieron una evaluación de sesgo, bueno, todo lo que confiere a una evaluación de riesgo sí, del riesgo de ensayos clínicos en un metaanálisis de Cochrane, encima, que tiene su propio riesgo de clasificación de ensayos clínicos, fíjense que dio negativo. Y cuando miramos a esto, que es total serios eventos adversos, incluía eventos cardiovasculares básicamente, y alguna internación, por ejemplo, internaciones, o sea que metía eventos cardiovasculares, pero también eventos graves para el paciente que requerían internación, eh, tampoco hubo diferencias. Si miramos recién infarto y stroke, perdón, infarto y insuficiencia cardíaca, vemos que hay algunos beneficios, pero con un nivel de evidencia menor. Entonces, acá, esto es un poco lo mismo, pasa algo muy similar o sea, haciendo lo mismo si yo me quedo solamente con los que evalúan sistólica y aquellos que evalúan solo diastólica, como objetivo, pasa lo mismo. Bueno, pero alguien me puede decir, bueno, Julián, está bien, pero quizás sea porque si yo miro la población general es demasiado bolsa de datos. Quizás necesito quedarme con aquellos pacientes que tienen mayor riesgo cardiovascular, que es la recomendación que existía hasta el 2018. Bueno, miren esto. Otro metaanálisis de Cochrane, para la misma pregunta, pero ahora solamente con aquellos pacientes que tenían
enfermedad cardiovascular establecida, fueron 6 ensayos nada más, y cuando uno mira, tampoco hay diferencias en líneas generales. Y sí aumentan los abandonos por efecto adversos. Entonces, uno dice, che, ¿realmente para todos los pacientes menos de 130-80? A mí todavía me sigue generando dudas. Y en el texto, cuando uno mira el texto de la guía europea, nos ponen algo así, en inglés, ¿no? Pero básicamente nos dice que el beneficio de menor a 140-90 no hay discusión, y que por debajo de esos valores, cuando uno tiene un objetivo por debajo de esos valores, existe un beneficio, que eso no lo podemos, está bien, no hay discusión de que existe un beneficio. Ahora, hay que sopesar los riesgos sobre ese beneficio y individualizar. Eh, Así que un poco es lo que dice la guía europea, no tan así, pero cuando miramos tratan de llevarlos a todos de forma general. Me parece que eso hay que ser un poco más crítico en función de las evidencias nuevas que hay. Algunas cositas más nuevas con respecto a, no solamente, esto me parece muy interesante traerlo, algo menciona la guía, y cada vez hay un poco más de evidencia en esto, y me parece que tiene mucho sentido común, que, digamos, uno intenta buscar un objetivo, pero no solamente una cifra de presión arterial en una foto que tiene el paciente, sino que lo que tiene que hacer es lograr un control a largo plazo. ¿Tá? Entonces, ¿importa tanto la cifra, el valor objetivo en ese momento, o importa más que el paciente tenga, está bien, en este consultorio tiene 125/75, joya, lo tengo espectacular, pero en los próximos años tiene todo 150/93 y digamos, el beneficio se pierde. Entonces, basado un poco en eso, esto es un estudio observacional, no es un ensayo clínico, es un estudio observacional, hay un montón escrito de esto, un montón de escrito, y creo que es una nueva línea a seguir y a evaluar, que se llama tiempo en rango terapéutico. Este es uno, a modo de ejemplo, en realidad uno, el primero que se evaluó, que es en el año 2017, agarraron pacientes que en el primer año de control de visitas hayan tenido 3 visitas consecutivas, separadas de al menos un mes, y fíjense, evaluaban cuántos controles tenían normal en esas 3 visitas. ¿Tá? El porcentaje de visitas que estaba controlado, por decirlo de una manera. ¿No? Y controlado como menor a 140/90. Fíjate, no era muy estricto. Y fíjense que aquellos que en todas las visitas estaban controlados tenían una mortalidad mucho más baja que aquellos que estaban altos en las 3 visitas, pero también, fíjense que el que tenía alguna, y bueno, ahí ya la mortalidad aumenta. Eso es sentido común, pero la evidencia y la grafía habla un poco de eso. Eh, Esto es lo mismo, pero al revés, ¿no? Cuando menor porcentaje de visitas controladas tengo mayor riesgo de mortalidad. Y así, ¿no? Cuando estoy 100% controlado es el riesgo más bajo que puedo llegar a tener. Bueno, hasta ahí un poco objetivos. Tratamiento farmacológico. El no farmacológico, les digo dos cosas más de lo farmacológico que es interesante ir a leer, a buscar por si quieren seguir andando. Una, el potasio es demasiado importante, antes no le damos tanta importancia, y hay un montón de metaanálisis donde los pacientes que orinan mayor cantidad de potasio, o sea, más de 40 equivalentes por lo menos por día, tienen no solamente mayor reducción de presión arterial, sino que también hay reducción de la mortalidad. Y hay un ensayo clínico muy poco ético hecho en China, donde algunos les dieron, a un grupo poblacional les dejaron comer con sal sustituida por potasio, y a otros que no, y a los que sustituyeron la sal, pero con sal con un porcentaje alto en potasio. O sea que simplemente lo que hicieron fue sacarle el sodio y ponerle más potasio de alguna manera, redujeron la mortalidad y el stroke. Así que el potasio que viene en banana, naranja, legumbres, espinaca, bueno, hay que tratar de fomentarlo. Con respecto al ejercicio, otra cosa importante, el ejercicio isométrico, la actividad física, pero no tanto la aeróbica, sino la isométrica, ¿tá? Aquella que trabaja con cargas que son del mismo cuerpo, ¿tá? Son los que la intervención, el ejercicio, la actividad física que mejor reduce la presión arterial en los pacientes hipertensos. ¿Tá? Dos cositas para lo farmacológico. De lo farmacológico, muchas cosas ya venían de antes, no hubo grandes cambios. Recordamos que aquellos pacientes que eran grado 2 van a iniciar tratamiento farmacológico porque estamos muy lejos de los objetivos de presión arterial, no vamos a meternos más en discusión de eso. El que tiene grado 1, bueno, el que tiene grado 1 va a empezar tratamiento farmacológico siempre y cuando tenga riesgo moderado en adelante. Y riesgo bajo, algunos lo plantean sin demasiada evidencia, con aquellos que tienen más de 150/95, basados en que el objetivo está lejos. Pero no hay una evidencia en función de eso, ¿no? Esto es interesante, nuevo. Aquellos pacientes, antes la guía europea los dividía mayor de 65, no intentaba nunca, o no recomendaba ir por debajo de 130/80. Ahora, con estas evidencias, le metemos tranquilo ya que está el step trial. En lo posible. O sea, hay más evidencias de que podemos seguir bajando. Eh,
Y con respecto a los mayores de 180 años, ojo, porque en estos, digamos, no, el inicio del tratamiento queda para mayor a 160, porque la verdad es que no hay ningún ensayo nuevo. Esto viene del HIVET, un estudio que se hizo, si no me equivoco, en el 2008, si no me equivoco, por el potapión, donde agarraban a pacientes con más de 80 años y si pasaban el umbral de 160 le ponían indapamida y bueno, se logró la reducción, por eso quedó ese umbral tan alto. A los 75 años hay algunos POSOC, aparte del STEP que le dije, el Sprint 75, donde también mostraron los beneficios. Así que hasta los 80 es que ponen ese punto de inicio por arriba de 160. Y acá lo que quise decir es que si tiene más de 140-90, puedo iniciar. ¿Ya? Hasta los 80, arranco. Bueno, no sé si fui claro ahí, hice mucho. ¿Quedó claro eso ahí? Sí, sí, perfecto, Julián. Sí, sí. Bien, y con respecto a esto ya lo venían mencionando las guías previas, vamos a tratar de combinar siempre que arranquemos o inicio de tratamiento farmacológico, uno debería combinar, salvo que el paciente sea un paciente que esté en grado 1 y que sea monoterapia, después tratamos de combinar en lo posible, basados en esto, en que es mejor combinar fármacos porque reducen más la presión arterial que aumentar la dosis, esto ya es viejísimo, Douglas. Y esto, acá lo que decimos es que utilizar dosis estándar es igual de favorable igual de favorable no, reduce más la presión arterial, esto es diferencia absoluta de sistólica, y esto tiene que ver con las dosis baja, dosis estándar no baja, no, usemos dos drogas con dosis estándar porque son las que mejor tienen reducción de presión sistólica, mejor reducción de diastólica y mejor control de presión arterial, pero además tampoco demostraron grandes efectos adversos utilizar las dosis combinadas. Así que cuando inicio tratamiento farmacológico trato de iniciar combinando. ¿Por qué? Desciendo más la presión y no tengo más efectos adversos. ¿Está? Bueno, pero a mí me gusta ir haciendo monoterapia y si no responde recién después ahí le aumento. Bueno, miren, si yo hago ese esquema, vamos a tardar prácticamente 6 meses en lograr lo que alguien con un esquema de combinado lo logró en menos de un mes. ¿Tá? Entonces, ojo con esto, sobre todo en aquellos pacientes que tienen muy alto o alto riesgo vascular, ¿no? El que tiene riesgo bajo, bueno, no pasa nada. Si tardo 6 meses, estoy bien. Digamos, no pasa nada, porque estoy hablando del riesgo a largo plazo, ¿no? Pero bueno, aún así no tiene mucho beneficio hacer esta estrategia porque vamos a tardar mucho tiempo, ¿no? Pero ojo con los de alto riesgo porque 6 meses puede significar un evento. Eh, y la otra pregunta es, bueno, está bien, uso dos drogas, me convenciste. Ahora, ¿las uso combinadas, como vienen ahora, con dosis fijas? Bueno, ensayos clínicos ya demostraron, hay un montón, no voy a mostrar porque si no, no terminamos más, pero hay un montón de ensayos clínicos que demostró que en adherencia y descenso de presión arterial, combinar a dosis fijas es mejor. Incluso hay ensayos clínicos que se publicaron el año pasado o el anteaño, que se llaman Quartet, lo pueden buscar. Quartet son dosis más bajas, usan cuatro drogas a dosis muy bajita, en comparación con ir subiéndole a una, y ellos, pacientes, en 3 meses lograron mejor control, mejor adherencia, y es lógico, porque es más fácil titular para el médico, es más fácil decir, bueno, tomate media más que agregarle otra pastilla, y para el paciente también. Eh, y bueno, en el ensayo clínico de eso se demostró. Esto no hay duda, de que hay mejor adherencia y de que descienden más la presión arterial, no hay duda. Lo que hay duda es con respecto a los eventos cardiovasculares. No hay ningún ensayo que haya demostrado reducir los eventos cardiovasculares. Esto es estudio STAR, pero esto es real world. O sea, son estudios de real world, son estudios de corte, con seguimiento, miren la cantidad de pacientes, y estos son las mismas combinaciones, eh, pero una dosis fija y una dosis libre, o sea, libre. O sea, dos pastillas, por ejemplo, valsartán una pastilla para el y la otra combinadas de una. Y fíjense cómo las que están combinadas, o sea, que una sola pastilla sin Deadpool, tienen tasas más bajas de eventos cardiovasculares. Che, bueno, pero los pacientes que estaban acá eran iguales a nosotros. No, no. Por eso lo que hizo este estudio es un real world. Para eso lo que hicieron fue propensity score, o sea, tratar de machear a esos pacientes por riesgo cardiovascular y ahí analizamos. ¿Ah? Es una evidencia mucho más baja porque no es un ensayo clínico, pero bueno, ya sabemos que reducen más la presión, que tienen mejor adherencia, y bueno, la verdad que es muy lógico que esto pueda pasar. Lo mismo, pero esto es persistencia en lugar de adherencia, la definición es que mantienen la medicación por 2 meses, nada, sabemos total, y con esto ya vamos terminando, así no los enloquezco más de lo que ya los enloquecí. Pregunta clínica, che, ¿a qué hora le doy la medicación? Más ahora que voy a decir, bueno, voy a usar un solo fármaco, una sola pastilla, mejor dicho, no un solo fármaco, sino una sola pastilla, si los convencí de que usen una sola pastilla. Bueno, es una pastilla, ¿a qué hora la uso? ¿A la mañana, a la noche? Había salido unos ensayos clínicos donde había demostrado que dar la pastilla de noche reducía la presión, de presión no, reducía los eventos cardiovasculares 25-30%, algo que, sí,
O sea, biológicamente no da. ¿Qué? Por cambiarle, bueno, eso, este ensayo clínico que fue abierto, eh, nada, demostró que no hubo diferencias entre darla a la mañana y darla a la noche, y si uno mira el estudio, los pacientes que toman a la mañana tienen mejor adherencia a la medicación. Así que hasta ahora la recomendación no cambió, se la podemos dar a la mañana, como tradicionalmente todos los estudios que evaluaron tratamiento de depresión se la dieron a la mañana, ¿tá? Salvo que sea administración cada 2 horas, ¿no? Bueno, y nada, algunas cuestiones farmacológicas nuevas que salieron. Guarda, nosotros ya sabemos que los beta-bloqueantes no son fármacos de elección de hipertensión, salvo que el paciente tenga alguna comorbilidad con insuficiencia cardíaca, retinopatía isquémica, donde hay ensayos clínicos que lograron reducción de mortalidad y reinternaciones, etcétera, insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Pero la pregunta era, che, ¿son todos iguales? Nosotros creíamos por un mecanismo fisiopatológico o farmacodinámico que el evolol, por su óxido nítrico, podría tener menos difusión sexual, podría tener menos claudicación. Bueno, fantástico, todo muy lindo. Nosotros necesitamos evidencia clínica y hay estudios observacionales nuevos donde sí tienen mejor tolerancia. Así que el nebolol, si vamos a usar un beta-bloqueante por algo, por lo menos, o la tengo que usar, el nebolol tiene estos beneficios, ¿no? Seguridad, no en eficacia clínica, no, seguridad. ¿Tá? Como diuréticos, no, otra cosa clásica que veníamos diciendo, las tiazidas no podemos usarlas por debajo de un picado de menos de 30 kilómetros y salió este ensayo clínico donde justamente pacientes que tenían hipertensión resistente usaban clortalidol, ¿ya? Y no demostraron ni más efectos adversos y lograron reducción de presión arterial. Así que eso de que la tiazida no se puede utilizar, bueno, cerrado. Hipertensión resistente, sí, obvio. Hipertensión resistente, cuarto fármaco, espironolactona, sin discusión. Bueno, nada, eso salió un ensayo clínico, RIHOT, donde clonidina versus espironolactona y lograron reducciones de tasa de presión arterial muy similares. El estudio ese, el que estaba mencionando, era el Pathway 2, no sé si se acuerdan, si quieren también podemos discutir esto, porque también es súper polémico, logró reducciones del orden de 15 milímetros de mercurio, hipertensos resistentes. Bueno, se cree que hubo algunas cuestiones de sesgo, donde eran pacientes que tenían hiperaldosteronismo, pero bueno, eso no me voy a meter ahora. Así que bueno, clonidina es otra opción de hipertensión resistente, ahora anda a conseguirla, porque en el país creo que hay endovenoso, ¿no? Nada más, y si no está combinado con diuréticos. Y en ancianos, bueno, ya hablamos. Hay algo muy interesante que tiene que ver con evaluar la fragilidad. Y bueno, la guía europea propone algunos fenotipos de fragilidad y en función de eso establecerse inicio de tratamiento y objetivos terapéuticos. Me pareció un enfoque muy interesante que también lo pueden leer. Y en embarazo, población especial, otra actualización es que antes no las tratábamos hasta que no tenían valor de presión 150-100 o 150-95. Ahora, con más de 140-90, el estudio CHAPS demostró que no solamente reduce la hipertensión, o sea, la preeclampsia, perdón, no solamente reduce la hipertensión severa, que eso ya está demostrado, sino que aparte reduce los riesgos de preeclampsia y algunas cuestiones fetales. Y pacientes con hipertensión y diabetes, ya tenemos en el país, creo que a partir del año pasado, o inicio de este, a la finerenona, como un antagonista mineralocorticoide que se podría agregar en aquellos pacientes con diabetes y nefropatía, con tratamiento médico puesto. Bueno, ahí podrían tener un beneficio con respecto a outcomes renales y cardiovasculares y creo que con eso ya estamos, porque me parece que fuimos muy rápido. Quizás fue muy ambicioso dar todo eso, pero como ya estaban avisados en el tema, dije, Tiene que más salir de rápido. uno, que tiene que salir fácil. No, Julio, buenísimo, clarísimo, la verdad que muy, muy bueno. La verdad que para una hora meter un resumen de esto fue, sí, titánico, para vos mucho, mucho laburo. Pero me parece que la mayoría de los temas, sobre todo los temas que son más polémicos, quedaron bastante claros. Así que bueno, Todos tienen muchas, muchas discusión, gracias. obviamente, ¿no? Sí, cada, es lo que decía, cada uno de estos apartados tiene también su lugar Y me como puedo para... encontrar con alguien que diga, no, mirá, la verdad que, bueno, y estamos abiertos a eso, no sé si hay espacio y quieren, Sí, sí, si vos podés, dejamos el espacio abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta en el chat o quiere hacer alguna consulta por acá. y no hay ningún problema. Y vos tendrás tu postura también, así que, No, sí, yo, a ver, una de las cuestiones que uno siempre debate tiene que ver con esto, con los objetivos de tratamiento. Y sí, el límite de 140-90, 130-80 me parece que es algo que uno revisa, reevalúa. Eh, individualiza, y ¿no? sí, ¿Qué sí, me hace parece que la diferencia? clave es esa, me parece que no hay que tratar de encontrar un solo valor, digamos, que aplica a todo, sino que ver qué paciente uno tiene enfrente y en función de eso ajustar. O, por ejemplo, si tendrías que tratar de seleccionar una población para ajustar a 130-80, ¿cuál sería tu población objetivo? Para decir, bueno, este lo saco del parámetro de 140-90 y lo llevo a 130-80 como para ver si pueda Tal tener cual. un control un poco más ajustado. No, y eso son, mira, yo eso a veces lo hago y me quedo con el paciente, primero, el paciente que
clínicamente esté bien en el sentido de que no tiene 45.000 comorbilidades, ¿no? Que digo, que yo le mejoro el pronóstico cardiovascular y le estoy mejorando la mortalidad, ¿no? Eso es Bien. sentido común, pero a veces vemos pacientes que vienen en sillita de ruedas, bien amputado y quieren, pará, no. Es común eso. 120-70, llegamos a 120-70. No, por eso. Entonces, no. Primero, eso. Primero, un paciente con un buen performance, de alguna manera. Segundo, tener un parámetro de seguridad. Nosotros siempre, cuando voy a hacer esto, le hago hipotensión ortostática y le tomo al minuto y a los 3 minutos. Y me lo espero al flaco ahí y me aseguro que no tenga hipotensión ortostática porque eso es algo que pasa. Y a veces nos la comemos por no hacer eso. Bueno, lo vemos joya y a veces te sorprendes de cómo baja la presión y dices, menos mal que. Y lo otro, tratar de, bueno, si es anciano, o no anciano, pero si cuando más edad tiene, más trato de chequear esto. Y después lo otro es paciente que tiene daño de órgano blanco, ¿no? Paciente que tiene órgano daño blanco, por ahí enfermedad cardiovascular establecida depende, pero cuando más riesgo tiene, más intensivo trato de ser, siempre y cuando dé el performance y tenga seguridad en cuanto a la hipotensión ortostática. Ahí trato de meterle, ¿no? Sí, bueno, también tiene que ver con esto, con este concepto que introducen las guías nuevas de evaluar fragilidad. Es muy amplio, ¿no? Evaluar fragilidad, sobre todo en procesos ensañosos, tiene un montón de aristas. Pero bueno, un poco tener en cuenta eso, ¿no? Que cuanto más frágil, digamos, uno menos ambicioso puede con los objetivos y obviamente que a más riesgo tratar de ajustar un poco más, me parece que esa Eso es está un poco bueno. la medida que tratamos de usar todos. Bien, Buenísimo. buenísimo. Yo no sé si alguien más, alguien quiere comentar algo, a alguno le quedó una pregunta dando vueltas. Fue todo clarísimo, Juli. Quedó todo ajustadísimo. Listo, buenísimo. Cualquier cosa, No, me pongo por el foro y me avisas sí, y sí. El foro queda disponible para preguntas y consultas, así que cualquier cosa capaz que ahora no se ocurra, después cuando lo evaluemos la clase podemos charlar. Bueno, listo. Juli, agradecerte. Bueno, Muchas gracias. De verdad, no, buenísima la charla, estuvo genial. bueno, Y es eso, es un tema peludo para meter una hora y la verdad que bueno, fue joya. Bueno, clarísima listo. y concreta, así que muy buena. Bueno, me alegro.